Mi esposo me abandonó en el aeropuerto el día de nuestra luna de miel, pero cuando descubrí dónde pasó esos 7 días con su exesposa, pedí el divorcio, y nunca vieron venir lo rápido que los dejé atrás. Tengo 29 años, trabajo en marketing digital, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace como 6 meses, básicamente destruyó mi matrimonio antes de que siquiera comenzara de verdad. Y cuando digo que lo destruyó, no exagero ni un poco. Estoy hablando de que mi luna de miel, que se suponía iba a ser este momento perfecto que recordaría toda mi vida, terminó convirtiéndose en la semana más humillante y desgarradora que he vivido jamás. Pero bueno, supongo que debería empezar por el principio para que todo tenga sentido, porque la verdad es que las señales estaban ahí desde mucho antes, solo que yo, como idiota enamorada, decidí ignorarlas todas. Conocí a David hace como 3 años en una conferencia de negocios, de esas súper aburridas donde todos andan con sus trajes pretenciosos, tomando vino barato y fingiendo que les importa el networking. Él trabajaba en finanzas corporativas, uno de esos tipos que siempre están pegados al teléfono respondiendo correos a las 11 de la noche, como si el mundo fuera a colapsar si no aprueban un presupuesto antes de medianoche. Desde el principio me pareció atractivo, ya sabes, en ese sentido de hombre ocupado y exitoso, que te hace sentir especial cuando te presta atención, y la verdad es que al inicio sí me prestaba atención, o al menos lo suficiente para que yo pensara que esto podía funcionar. Me llevaba a cenas lindas cuando podía, me mandaba mensajes dulces entre reuniones, y básicamente me hizo creer que yo era importante para él, a pesar de su agenda de locura. Lo que no sabía en ese momento, o lo que no quise ver porque estaba demasiado metida en la relación, era que David nunca había aprendido a poner límites entre su vida personal y todo lo demás, especialmente cuando se trataba de su ex esposa Catherine. Catherine. Dios. Solo escribir su nombre me da una mezcla de rabia y cansancio. David y ella estuvieron casados como 4 años antes de que yo apareciera en escena, y, según él me contó cuando empezamos a salir, el divorcio fue súper amigable y civilizado porque simplemente se dieron cuenta de que querían cosas diferentes en la vida. Ella quería viajar y enfocarse en su carrera de diseño gráfico freelance. Él quería estabilidad y construir algo más tradicional, bla bla bla. Toda esa historia que suena tan madura y razonable cuando la escuchas. Lo que David siempre enfatizaba era que seguían siendo muy buenos amigos, que no tenía sentido cortar todo contacto solo porque el matrimonio no funcionó, y que yo tenía que entender que Catherine era una persona importante en su vida. Y yo, siendo la persona comprensiva y moderna que intentaba ser, le decía que sí, que claro, que me parecía genial que pudieran mantener una amistad sana después del divorcio. Qué estúpida fui, en serio. Durante los primeros 2 años de nuestra relación, las interacciones entre David y Catherine me parecían relativamente normales. O sea, se mandaban mensajes de vez en cuando, él la ayudaba con temas de impuestos o cosas legales porque ella es un desastre con ese tipo de asuntos, y ocasionalmente almorzaban juntos para ponerse al día. Yo intentaba no ser la novia celosa e insegura que le prohíbe a su pareja hablar con su ex, porque honestamente odio ese estereotipo, y siempre he creído en la confianza y la comunicación abierta. Pero mirando hacia atrás, debí haber prestado más atención a ciertos detalles que definitivamente no eran normales. Por ejemplo, Catherine lo llamaba a cualquier hora del día cuando tenía algún problema, tipo, podía ser un domingo a las 7 de la mañana, porque no podía abrir un archivo PDF que necesitaba enviar para un proyecto, o un viernes en la noche, porque su computadora estaba haciendo un ruido raro, y necesitaba que alguien fuera a revisarla. Y David siempre respondía, interrumpiendo nuestras citas, nuestras conversaciones, nuestros planes, para atender cualquier cosa que Catherine necesitara. Cuando llevábamos como año y medio juntos, empecé a plantearle a David que me incomodaba un poco la frecuencia con la que Catherine recurría a él para todo, y que sentía que ella debería estar construyendo su propia red de apoyo en lugar de depender tanto de su ex esposo. David me escuchaba con esa expresión de paciencia condescendiente, que ahora me dan ganas de borrarle de la cara cuando lo recuerdo, y me decía que yo estaba malinterpretando la situación, que Catherine simplemente confiaba en él porque lo conocía bien, y que él no podía simplemente abandonar a alguien que había sido tan importante en su vida solo porque ahora estaba conmigo. Me hacía sentir como si yo fuera la irracional, como si el problema fuera mi inseguridad, y no el hecho de que él claramente no había cortado los lazos emocionales con su ex. Pero yo lo amaba, ¿sabes? Y cuando amas a alguien, haces estas gimnasias mentales ridículas para convencerte de que todo está bien, de que tú eres el problema, de que solo necesitas ser más comprensiva y darle tiempo. El año pasado, más o menos por estas fechas en noviembre, David me propuso matrimonio en un restaurante carísimo con vista al mar
de esos lugares donde el menú no tiene precios, y sabes que vas a gastar el equivalente al alquiler de un mes en una cena. Fue romántico y perfecto, con el anillo que yo había estado soñando desde que empezamos a hablar de casarnos, y obviamente dije que sí entre lágrimas de felicidad mientras todos los comensales del restaurante aplaudían. Llamé a mi hermana Bethany inmediatamente después, literalmente desde el baño del restaurante porque no podía esperar, y ella se puso súper feliz por mí, aunque después me confesó que siempre tuvo sus dudas sobre David por lo workaholic que era. Mis padres también estaban emocionados, y los padres de David igual, todos haciendo planes para la boda y hablando de lo linda que sería nuestra vida juntos. Planeamos una boda relativamente pequeña e íntima para octubre de este año, o sea, hace como un mes y poco. No queríamos nada muy elaborado, porque los dos trabajamos tiempo completo, y no teníamos ni el tiempo ni la energía para organizar esos eventos gigantes que duran todo el día. Invitamos como a 80 personas, familia cercana y amigos importantes, y la ceremonia fue en un jardín precioso afuera de la ciudad. Fue un día hermoso, no voy a mentir. Todo salió perfecto desde el clima hasta la comida. Y cuando David me miró a los ojos durante los votos y prometió amarme y priorizarme sobre todo lo demás, yo realmente creí que lo decía en serio. Bailamos hasta tarde, brindamos con champán, y nos fuimos al hotel sintiéndonos como la pareja más feliz del mundo. Teníamos planeada una luna de miel en las Bahamas. 2 semanas completas en un resort todo incluido, donde finalmente podríamos relajarnos y disfrutar de estar casados sin las presiones del trabajo y la vida cotidiana. Aquí es donde todo empieza a irse al carajo, y cuando digo al carajo, lo digo literalmente. Originalmente íbamos a salir para las Bahamas 2 días después de la boda, pero David me dijo como una semana antes del matrimonio que tenía una reunión súper importante con un cliente nuevo la mañana del día, que se suponía debíamos tomar el vuelo. Me juró que la reunión sería cortita, tipo 1 hora máximo, y que llegaría al aeropuerto con tiempo de sobra para nuestro vuelo que salía a las 2 de la tarde. Yo no estaba feliz con esto, obviamente, porque me parecía ridículo que no pudiera posponer una reunión por nuestra luna de miel, pero él me convenció de que este cliente era crucial para su carrera, y que si no cerraba este trato ahora, perdería una oportunidad enorme. Así que terminé aceptando, diciéndome a mí misma que solo era 1 hora, que no era para tanto, y que de todos modos tendríamos 2 semanas enteras para nosotros después. El día del vuelo llegó, y yo estaba en el aeropuerto tipo 11 de la mañana, súper emocionada con mis maletas y mi outfit de viaje cute, esperando a que David llegara. El plan era que él fuera directo del trabajo al aeropuerto con su maleta que ya tenía en el carro. Mediodía llegó y nada, ningún mensaje de él. Yo empezaba a ponerme nerviosa, pero me decía a mí misma que probablemente la reunión se estaba alargando un poco y que llegaría pronto. A la 1:45 le mandé un mensaje preguntándole dónde estaba, y no respondió. A la 1 en punto lo llamé, y me mandó directo al buzón. En ese momento, ya estaba empezando a entrar en pánico, porque nuestro vuelo salía en menos de 1 hora, y David todavía no aparecía ni me contestaba. Seguí llamando y mandando mensajes, sintiendo cómo la ansiedad me apretaba el pecho cada vez más fuerte, hasta que finalmente, a la 1:20, recibí un mensaje de texto de él. El mensaje decía, y te juro que lo tengo grabado en mi mente, palabra por palabra, porque lo leí como 50 veces sin poder creerlo. Decía algo así como, Kimberly, lo siento muchísimo pero no voy a poder tomar el vuelo. Catherine tuvo una emergencia y necesita mi ayuda. Te prometo que te compenso y buscamos otra fecha para la luna de miel. Por favor, intenta entender. Me quedé ahí parada en medio del aeropuerto con el teléfono en la mano, rodeada de gente corriendo de un lado a otro con sus maletas, y sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada encima. ¿Catherine? ¿Su ex esposa Catherine? ¿Me estaba diciendo que iba a cancelar nuestra luna de miel? ¿Que llevábamos planeando meses? ¿Porque su ex tuvo una emergencia? Le respondí inmediatamente preguntándole qué tipo de emergencia era tan grave que requería que él específicamente la atendiera, y su respuesta me hizo querer tirar el teléfono contra la pared. Resulta que Catherine se había torcido el tobillo bajando las escaleras de su apartamento esa mañana, y lo llamó, llorando porque no podía caminar, y necesitaba que alguien la llevara al hospital. Un tobillo torcido. No era un accidente de carro, no era una enfermedad grave, no era nada que justificara que mi esposo de literalmente 3 días, decidiera abandonarme en el aeropuerto el día de nuestra luna de miel. Le escribí de vuelta preguntándole por qué ella no podía llamar a un amigo, a un familiar, a un maldito Uber para que la llevara al hospital, y él me respondió que Catherine estaba muy asustada y específicamente le había pedido a él que la ayudara porque confiaba en él. En ese momento algo dentro de mí simplemente se quebró,
Y no era solo tristeza o decepción, era furia pura y dura. Le respondí algo como, ¿sabes qué, David? ¿Que te diviertas cuidando a tu exesposa? Yo me voy sola, y apagué el teléfono. Las lágrimas me corrían por la cara, y la gente me miraba con esa expresión de lástima, que te hace sentir aún peor, pero yo ya estaba más allá del punto, de que me importara lo que pensaran los extraños. Llamé a mi hermana Bethany, que vive en otra ciudad, como a 2 horas en avión, y entre sollozos, le expliqué lo que había pasado. Ella explotó, obviamente. Empezó a gritarme por teléfono que David era un imbécil y que cómo se atrevía a hacerme esto, y me dijo que cambiara mi boleto y volara hacia donde ella en lugar de ir sola a las Bahamas. Así que eso hice. Cancelé la reserva del resort que habíamos pagado entre los dos como $3,000, que obviamente no eran reembolsables, cambié mi boleto por uno, a la ciudad de Bethany, y abordé el avión sintiéndome como la persona más humillada del planeta. Durante el vuelo no paré de llorar, y la señora que estaba sentada junto a mí me ofreció pañuelos y me preguntó si estaba bien. Le conté toda la historia porque en ese momento necesitaba desahogarme con alguien, y ella me miró con esta mezcla de indignación y compasión, y me dijo que yo merecía mucho mejor, que ningún hombre que realmente me amara me haría algo así. Tenía razón, por supuesto, pero en ese momento yo todavía estaba en ese estado de shock, donde no puedes procesar completamente lo que está pasando. Cuando llegué a donde Bethany, ella me recibió con un abrazo enorme y una botella de vino, y básicamente me dejó llorar y desahogarme durante horas, mientras me decía que David era un idiota y que ella siempre supo que algo andaba mal con él. Esa noche, después de tomarme como media botella de vino yo sola porque necesitaba ahogar mis penas de alguna manera, decidí que no iba a quedarme sentada llorando mientras David jugaba al enfermero con su ex. Bethany me convenció de que saliéramos a un club que estaba cerca de su apartamento, y aunque al principio no tenía ganas de nada más que meterme en la cama y desaparecer del mundo, eventualmente acepté porque pensé que tal vez distraerme me ayudaría. Nos arreglamos. Yo me puse un vestido negro ajustado que había comprado para una de las noches en el resort y que ahora iba a usar para bailar en un club random, y nos fuimos. La música estaba súper alta, había un montón de gente bailando, y después de un par de tragos más empecé a sentirme un poco mejor, o al menos a olvidarme temporalmente de lo miserable que era mi situación. Bethany empezó a tomarme fotos y videos mientras bailábamos, haciéndome poses y riéndose, intentando animarme, y en un momento de pura rabia y deseo de venganza, decidí mandarle algunas de esas fotos a David. Quería que viera que yo no me iba a quedar llorando por él, que si él podía elegir a su exesposa sobre mí, yo podía salir y pasarla bien sin él. Así que le mandé como 3 fotos mías bailando y sonriendo en el club, con un mensaje que decía algo como, disfrutando mi luna de miel, gracias por preguntar. Fue inmaduro, lo admito, fue petty y vengativo, pero en ese momento me sentí poderosa y justificada. Quería que le doliera tanto como a mí. Me estaba doliendo. No me respondió esa noche, ni al día siguiente. Y honestamente, yo estaba demasiado ocupada procesando todo con Bethany y tratando de decidir qué iba a hacer con mi matrimonio, como para preocuparme mucho por su silencio. Pero al tercer día recibí una llamada de mi mamá, y su tono inmediatamente me puso en alerta. Me preguntó si estaba bien y qué estaba haciendo, y cuando le pregunté por qué me lo preguntaba con ese tono, me dijo que David les había mostrado a mis papás y a sus papás las fotos que yo le había mandado, y que todos estaban muy decepcionados de mí, por ser tan insensible y egoísta. Aparentemente David les contó su versión de la historia donde él solo estaba siendo un buen amigo, ayudando a Catherine en una emergencia médica, y yo era la esposa cruel que no solo no entendía, sino que encima me iba de fiesta para hacerlo sentir mal. Me puse furiosa, tipo literalmente temblando de la rabia. Le expliqué a mi mamá la historia completa, desde el principio, incluyendo todos los años de David priorizando a Catherine sobre mí, todas las veces que interrumpió nuestros planes por ella, todas las banderas rojas que yo había ignorado porque lo amaba. Le conté que Catherine tenía amigos, tenía familia, tenía opciones, pero que siempre elegía llamar a David porque ella sabía que él siempre iba a responder. Le dije que David era un workaholic, que apenas me dedicaba tiempo de calidad, que siempre estaba pegado al teléfono respondiendo correos y tomando llamadas incluso durante nuestras supuestas citas románticas, y que esto de Catherine era solo la gota que derramó el vaso. Mi mamá se quedó callada por un momento, y luego admitió que ella había notado que David siempre parecía distraído cuando estábamos todos juntos, pero que asumió que era solo por su trabajo estresante. Tuve la misma conversación con mi papá, con los papás de David, con algunos amigos cercanos que habían escuchado la versión de David. Primero, era agotador tener que justificarme y explicar una y otra vez por qué lo que él hizo estaba mal,
pero necesitaba que la gente entendiera que yo no era la villana de esta historia. Algunos me apoyaron inmediatamente. Otros dijeron que probablemente ambos teníamos algo de culpa y que deberíamos ir a terapia de pareja, y unos pocos todavía pensaban que yo estaba exagerando y siendo dramática. Pero honestamente, en ese punto, ya no me importaba mucho lo que pensara la gente. Lo que me importaba era que mi esposo me había abandonado en el aeropuerto el día de nuestra luna de miel por su ex, y luego había intentado hacerme quedar como la mala de la película con nuestras familias. Durante toda esa semana que se suponía iba a ser mi luna de miel en las Bahamas, David no me contactó ni una sola vez. 0 llamadas, 0 mensajes, nada. Yo me quedé en casa de Bethany, trabajando remoto desde su apartamento, y básicamente existiendo en un estado de limbo emocional donde no sabía si mi matrimonio había terminado o si íbamos a poder arreglar esto de alguna manera. Bethany me decía todos los días que tenía que dejarlo, que esto era abuso emocional y que él claramente nunca iba a cambiar, pero parte de mí todavía tenía esa esperanza tonta de que tal vez él se daría cuenta de lo que había hecho y vendría a disculparse y a prometer que las cosas serían diferentes. Al final de la semana decidí que tenía que volver a casa, a nuestro apartamento que compartíamos, aunque solo fuera para enfrentar la situación y tener una conversación seria con David sobre nuestro futuro. Tomé un vuelo de regreso el domingo en la tarde, sintiéndome nerviosa y ansiosa por lo que iba a encontrar. Cuando llegué al apartamento, la primera cosa que noté fue que estaba hecho un desastre absoluto. Había platos sucios en el fregadero, ropa tirada por todos lados, la cama sin hacer, y un olor raro a comida vieja que me hizo querer vomitar. David no estaba ahí, sus llaves no estaban en el bowl donde siempre las dejaba, y claramente no había dormido en casa en días porque la cama estaba exactamente como yo la había dejado antes de ir al aeropuerto. Me senté en el sofá y le mandé un mensaje preguntándole dónde estaba, y esta vez sí me respondió. Su mensaje decía que estaba en camino y que necesitábamos hablar. Llegó como media hora después, viéndose cansado y desaliñado, con barba de varios días y ojeras enormes. Nos sentamos en la sala y durante un minuto, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos mirábamos con esta tensión horrible flotando entre nosotros. Finalmente le pregunté dónde había estado toda la semana, y él, con la cara más tranquila del mundo, me dijo que había estado en el apartamento de Catherine cuidándola, porque ella no podía moverse mucho con el tobillo lastimado y necesitaba ayuda con las cosas básicas del día a día, toda la semana. Se quedó toda la semana en el apartamento de su ex esposa, mientras yo estaba destruida emocionalmente en casa de mi hermana. No fue solo ese día que la llevó al hospital, sino los 7 días completos de lo que se suponía iba a ser nuestra luna de miel. Le pregunté si estaba completamente loco, si de verdad no veía nada malo en lo que había hecho, y él me respondió que Catherine lo necesitaba, y que él no podía simplemente abandonarla cuando estaba vulnerable y lastimada. Le grité. Y cuando digo que le grité es porque realmente perdí el control, que ella no era su responsabilidad, que yo era su esposa, que acabábamos de casarnos hacía literalmente una semana, y que él había elegido pasar nuestra luna de miel jugando a la casita con su ex. David se puso a la defensiva y empezó a decir que yo estaba siendo irracional e insegura, que él solo estaba ayudando a una amiga en necesidad, y que mi reacción exagerada era exactamente la razón por la que no me había contactado durante la semana, porque sabía que yo iba a armar un drama. Un drama. Llamó drama al hecho de que yo estuviera devastada porque mi esposo me abandonó en el aeropuerto. En ese momento supe que no había nada más que discutir, que esto no tenía arreglo, que David nunca iba a entender lo que había hecho mal, porque en su mente retorcida, él era el héroe bueno que ayudaba a los demás, y yo era la esposa celosa e insegura que no lo comprendía. Me levanté del sofá, agarré mi maleta que todavía estaba junto a la puerta, y le dije que me iba. Él me preguntó a dónde, y le respondí que a casa de mis padres, que necesitaba espacio para pensar, y que no podía estar en el mismo lugar que él en ese momento. No intentó detenerme. No se disculpó. Solo se quedó ahí sentado viéndome salir como si yo fuera la que estaba siendo poco razonable. Conduje hasta la casa de mis papás llorando todo el camino. Y cuando llegué y les conté todo, incluyendo lo de que David se había quedado toda la semana con Catherine, mi papá explotó. Dijo que iba a ir a hablar con David y a decirle exactamente lo que pensaba de él. Pero yo le pedí que no lo hiciera, que yo iba a manejar esto a mi manera. Esa noche apenas pude dormir, dándole vueltas en mi cabeza a todo lo que había pasado, a todas las señales que había ignorado, a todas las veces que David me había hecho sentir que yo era el problema cuando claramente el problema era él, y su incapacidad de poner límites con su exesposa. A la mañana siguiente, llamé a un abogado especializado en divorcios y programé una cita.
Mi mamá me preguntó si estaba segura de que esto era lo que quería, si no prefería intentar terapia de pareja primero, pero yo ya estaba segura. No iba a desperdiciar más tiempo de mi vida con alguien que me hacía sentir como una segunda opción, como alguien menos importante que su ex esposa y su trabajo. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido y limpio, principalmente porque David ni siquiera lo contestó. Mi abogado me dijo que era raro, que alguien simplemente aceptara todas las condiciones sin pelear nada, pero aparentemente David estaba tan convencido de que yo era la irracional que pensó que era mejor dejarlo ir sin complicaciones. Dividimos nuestros bienes, que de todos modos no eran muchos porque apenas llevábamos un mes casados, y eso fue todo. Como 2 semanas después de que presenté los papeles, recibí un email de David, su primera comunicación directa conmigo desde aquella conversación horrible en nuestro apartamento. El email era básicamente un manifiesto sobre cómo yo había arruinado nuestro matrimonio por ser insegura y no poder manejar su amistad con Catherine, sobre cómo él siempre había sido honesto conmigo sobre su relación con ella, y yo había aceptado al principio, pero luego cambié de opinión, y sobre cómo él esperaba que yo pudiera trabajar en mis problemas de confianza antes de entrar en otra relación. Lo leí una vez y lo borré inmediatamente. No valía la pena ni siquiera responder. El divorcio se finalizó hace como 3 meses. Renuncié a mi trabajo porque no podía soportar la idea de quedarme en la misma ciudad donde todo había pasado, y me mudé definitivamente con Bethany, que me ayudó a conseguir una posición en la empresa donde ella trabaja. Vendí o regalé la mayoría de mis cosas del apartamento que compartía con David, incluyendo el vestido de novia que solo usé una vez y que ahora me daba náuseas ver colgado en el closet. Mis papás al final me apoyaron completamente, aunque creo que mi mamá todavía tiene la esperanza secreta de que algún día David madure y nos reconciliemos, pero yo le he dejado muy claro que eso nunca va a pasar. Los papás de David me mandaron una carta de disculpa hace como un mes, diciendo que finalmente entendían mi perspectiva y que sentían mucho que las cosas hubieran terminado así, pero que respetaban mi decisión. No he vuelto a hablar con David desde ese email, y honestamente no tengo ningún interés en hacerlo. Sé por algunas amigas en común que él sigue saliendo con Catherine ocasionalmente para café o almuerzo, todavía siendo el amigo perfecto que siempre está disponible cuando ella lo necesita, y parte de mí se pregunta si eventualmente van a terminar juntos de nuevo. Pero ya no es mi problema. Ya no tengo que preocuparme por ser la tercera rueda en mi propia relación. Ya no tengo que competir por la atención de mi pareja con su ex esposa. Mi vida ahora es más simple, más tranquila. Y aunque todavía me duele cuando pienso en todo lo que perdí y en lo que se suponía iba a ser mi futuro, sé que tomé la decisión correcta. Bethany dice que estoy mucho más feliz ahora que cuando estaba con David. Y creo que tiene razón, aunque yo todavía estoy en proceso de sanar completamente de todo esto. Lo que sí sé es que la próxima vez que me enamore, voy a prestar mucha más atención a las banderas rojas, y no voy a ignorarlas solo porque quiero que las cosas funcionen.